analizar la paz en Colombia. Han habido muchas propuestas y negociaciones tras negociaciones para el conflicto armado con fuerzas a largo plazo. En avances hubo un análisis de la jurisprudencia y la jurisdicción para la paz, donde se confrontaron y donde hubo una concertación para distintos avances y propuestas. En los retos hubieron análisis de procesos de paz hubieron avances de procesos de paz con el expresidente también Juan Manuel Santos, donde se firmaron estos procesos con los gobiernos y las Fuerzas Armadas como las FARC para la paz. Pues también aquí tenemos que recordar que los retos, uno de los retos más grandes fue combatir a los grupos margen de la ley, porque hubieron más de 500 asesinatos, muchos desplazados, campesinos que tuvieron que dejar sus tierras para poder salir de donde estaban y poder protegerse. Y aún así, el Estado no les brindaba la seguridad como tal. Para el año 2025, con la gobernación de Gustavo Petro, en este lapso se incrementó más lo de el desplazamiento y las Fuerzas Armadas en Colombia. Y esto ha traído muchas críticas y limitaciones con el expresidente Gustavo Petro. Para detallar una cosita, la paz total que propone el gobierno de Gustavo Petro es básicamente una inclusión social. ¿Qué quiere decir eso? La paz total, como lo denomina, es básicamente que no solamente estén las partes, el gobierno con los actores armados, sino que también estén la sociedad civil, las personas que han sido víctimas de este conflicto y que las demás personas también puedan ser testigos de cómo se puede implementar una paz con un grupo al margen de la ley para garantizar y tener un cese al fuego duradero. Pues la violencia en Colombia, con su mayor expresión siendo este conflicto armado, pues ha sido una constante que ha visto afectado a la historia de Colombia, a las políticas, a la economía y también al contexto al contexto social. Pues recordemos que de esta semilla no solamente hay violencia en los enfrentamientos que han ocurrido tanto con la guerrilla como con las Fuerzas Armadas del país y los paramilitares. Esa semilla también se ha venido sembrando en el contexto de los hogares, en el contexto y ha afectado a los niños en sus colegios y en su pensamiento. También aquí vemos un problema que son las instituciones del país, que no están, debido a todo este contexto histórico, no han estado todavía capacitadas para poder tratar con estas víctimas, para poder darles una buena atención y más que nada pues han habido más conflictos entre las instituciones y las víctimas. Para poder, analizando esto, para poder tener un mejor trato, para poder llegar a una verdadera paz, necesitamos hacer una reforma a las políticas del país, a las políticas públicas, teniendo también un verdadero compromiso con la paz y un verdadero compromiso para erradicar la violencia.
Tenemos también que tomar las herramientas que tenemos, como son los tratados internacionales, para poder de verdad llegar a un acuerdo entre las víctimas y las instituciones del país. Recordando que tenemos que tener autonomía, no dejarnos llevar simplemente por los tratados internacionales que tenemos. Tenemos que tener una autonomía para poder interpretar esto y poder llegar a un verdadero acuerdo de paz. Bien, pues básicamente las estrategias que nosotros tenemos para la construcción de una paz duradera pues son básicamente estas 6. Bueno, son algunas. Primero es el rechazo a la violencia. La sociedad colombiana debe rechazar de manera contundente cualquier tipo de violencia, no solamente física, sino que también psicológica. Decirle a los grupos armados ilegales que el camino hacia la paz no será a través de una guerra de desgaste. Un dato curioso, la guerrilla no es tanto no es un grupo armado en sí, simplemente es una estrategia, una táctica en el cual un grupo de personas, a veces milicia, un grupo de personas X ataca a un cuerpo del ejército. Entonces, su estrategia tiene que ver con el dicho pega y corre. O sea, ataca a un grupo del ejército y se retira, ataca y se retira. Esa es una guerra de desgaste. Y a Colombia, pues, ha sufrido mucho esa inclemencia, digámoslo así. La mediación y voluntad política. Pues, básicamente, la mediación es que, tal y como lo propuso el expresidente Uribe, que la ONU pues, sirviera como intermediador para el proceso de paz en Colombia. Pues básicamente es no solamente que la ONU sirva de mediador, sino que también que los demás países sean testigos de que en Colombia se puede alcanzar un cese al fuego duradero, que es el sueño, lo denomino yo, el sueño colombiano. La voluntad política, ¿por qué? Pues la voluntad es básicamente el factor más importante aquí. ¿Por qué? Nos pueden llegar ayudas de otros lugares, pero la voluntad es lo que nos va a, digámoslo, a llevar ese camino de construir una paz duradera. Confianza entre civiles y militares. Pues básicamente aquí la confianza entre los civiles y militares va, o sea, durante la historia colombiana se ha visto que pues, la población civil no le tiene mucha confianza, digámoslo así, en las instituciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? La confianza es que el tema de la guerra no solamente es militar, sino que también es civil. Un ejemplo de esto es que la policía a veces solicita a la población de que le entregue información verídica sobre ciertas personas para dar con su captura. Entonces, significa que tiene que haber una cooperación mutua de relación. No solamente eso, simplemente que durante el proceso, pues fraternicemos y dejemos a un lado ese odio que está entre la población civil y el ejército, y cerrar ese libro escrito de sangre e iniciar un nuevo capítulo en la historia colombiana. Inclusión socioeconómica clara. Pues básicamente durante el acuerdo de paz que hizo el expresidente Juan Manuel Santos en el año 2016 con las FARC, pues básicamente aquí nos menciona de que él intentó atacar algunas de las problemáticas sociales, que es la desigualdad económica, la discriminación, la exclusión de ciertos grupos y etnias de personas. También esto indica de que básicamente nos invita sobre todo a la población campesina y a los jóvenes que están aún, pues, perdón la redundancia en el campo, que miren la paz como un camino, que miren la paz, la agricultura como una oportunidad de vida y que no miren la guerra como pues de la misma. Y fortalecer la legitimidad estatal. Ya para concluir, fortalecer la legitimidad estatal. ¿Qué quiere decir esto? La legitimidad estatal básicamente se enfoca en que
el Estado debe hacer presencia en las institucional, en las poblaciones más vulnerables, debe ser eficiente y debe no solamente hacer presencia, escuchar medio y ya no, debe traer propuestas, debe dialogar con la gente, debe interactuar con las personas afectadas por el conflicto armado, para así no solamente fortalecer la legitimidad estatal, sino que también fortalece la confianza entre la población y el Estado. Eso es. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para ustedes. Ese trabajo de ustedes, desde el principio por ahí vi una palabra metida,